Hay un miedo del que casi no se habla. No es el miedo a empezar, no es el miedo a escribir, es el miedo a terminar y darte cuenta de que tal vez no es suficiente. Escribí mi primer libro a los 27 años, sin acceso a editoriales y sin saber cómo publicarlo. Desde entonces he aprendido a base de errores y aciertos cómo funciona realmente escribir y autopublicar libros. En este podcast comparto el oficio de la escritura, disciplina, decisiones y experiencia real desde dentro. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal? Escritor creativo, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 537 del podcast Vivir de Escribir. En este episodio te voy a compartir un tema bien interesante y se trata de el miedo silencioso a que tu libro no sea suficiente. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado que cuando estás escribiendo sientes que lo que dices no es suficiente, que no tienes la preparación adecuada para escribir un libro o que tal vez te han dicho, ¿quién eres tú para escribir un libro? Yo creo que a lo mejor te ha pasado muchas veces o lo has sentido o tal vez se han venido esas ideas a tu mente mientras estás escribiendo. Bueno, si los consejos que comparto en este podcast te han ayudado, te han aportado valor, han sido útiles para ti, suscríbete al podcast si lo estás escuchando o viendo en YouTube o dale seguir si lo escuchas en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast, para que de esa forma recibas notificaciones de cuando estoy subiendo un episodio nuevo, que es todos los martes a las 5 de la mañana, hora de la Ciudad de México. En este podcast te comparto consejos, tips y mis propias experiencias en el mundo de la escritura, autopublicación y marketing de libros, por supuesto, basado en mi experiencia como autor independiente. Entonces, dale seguir a este podcast o suscríbete para que no te pierdas de ningún episodio. Como te comentaba en el inicio de la introducción de este episodio, existe ese miedo silencioso a que tu libro no sea suficiente porque mientras el libro se encuentra incompleto, todavía puede ser perfecto, todavía puede ser potencial, pero cuando lo terminas, se vuelve real. Y lo real puede ser juzgado. Por eso, muchos escritores reescriben eternamente, no terminan, cambian de un proyecto a otro, y no porque no puedan, sino porque terminar implica exponerse. Cuando tú publicas un libro o lo compartes con alguien porque ya lo terminaste de escribir o compartes algunas cuantas ideas o capítulos que ya hayas escrito, por supuesto que vas a estar expuesto a la opinión, ¿sí? Es completamente normal. Pero mira, un libro incompleto siempre parece mejor que uno terminado porque no ha sido puesto a prueba, ¿sí? Y es un miedo silencioso que si no aprendemos a gestionar de una forma apropiada, pues lo peor que puede pasar es que abandones el proyecto de tu libro y termine, pues ahora sí que en el tintero, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Entonces, ¿qué puedes hacer para poder gestionar estas emociones que salen a flote cuando tú estés trabajando en un nuevo libro? Porque mira, un libro incompleto siempre parece mejor que uno terminado porque no ha sido puesto a prueba, ¿sí? Yo te comparto mi propia experiencia. Desde que yo comencé a escribir Secretos del Pasado, que en el 2007 se llamaba simplemente Los Protectores, yo compartí algunos capítulos con algunos amigos, colegas de la universidad y pues digamos que sí recibí buena retroalimentación. Sin embargo, sí fueron concisos conmigo en que a lo mejor necesitaba trabajar un poco más en mi narrativa, porque pues la verdad soy honesto, mis libros parecían puros diálogos, sí, así tal cual lo escribí. Yo tenía esa historia en mi cabeza y sentía como que esa historia me había llamado para ser escrita, entonces me dediqué a trabajar en eso. Obviamente la crítica en ese entonces, pues digamos como que sí la sentí un poco intensa. Era la primera vez que mi trabajo estaba siendo expuesto. Pero ya cuando recibes esa retroalimentación y pasan un par de días, digieres bien todo lo que te hicieron saber, pues poco a poco ya
ese miedo empieza a disiparse. Oye, si este episodio te está ayudando a desbloquear tu escritura, quiero pedirte un favor. Deja 5 estrellas al podcast en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando. Tu opinión ayuda a que más escritores descubran este podcast y puedan avanzar también. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo lo que quiero dejarte en este episodio es un ejercicio práctico y es una frase que me gustaría que completaras. ¿Ok? Lo puedes escribir en tu agenda, lo puedes escribir en una hoja y es así. Si termino mi libro, ¿tengo miedo de qué? No suavizas nada, porque lo que tú escribas después, ahí está la raíz. Ahí está el miedo silencioso a que tu libro no sea suficiente. Tal vez sientas que no eres suficiente porque has perdido la confianza en ti para escribir, tal vez tu historia ya no te emociona y por eso sientes que no es suficiente, tal vez estás comparando tu libro con el libro publicado de otro autor. Hay una diferencia abismal entre lo que tú estás escribiendo y el libro publicado de otro autor. Uno no sabe por cuántas revisiones pasó ese libro. Pudieron haber sido 5, 6, 10, 20, 30, no sabemos realmente, ¿sí? Por eso, terminar tu libro no es solo cerrar una historia, es aceptar que ya no puedes esconderte detrás del algún día. Y eso es donde empieza el verdadero crecimiento, ¿ok? Así que bueno, espero que este episodio te haya dado más claridad sobre eso que te está haciendo pensar que tu libro no sea suficiente y sientas miedo de compartir algunos capítulos porque quieres saber qué opina la gente y es completamente normal, es completamente normal querer saber qué pensará la gente, es completamente normal. Si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, yo lo he hecho y es una retroalimentación que definitivamente me ha ayudado a mí a crecer como escritor y es algo que sí te recomiendo, ¿ok? Entonces, espero que este episodio te haya dado claridad en eso y si te gustó, por favor no olvides compartirlo con alguien que necesite escucharlo o verlo. Muchísimas gracias por haber escuchado o visto este episodio. Mi nombre es Checo Martínez y recuerda que en este mundo de la escritura todo empieza con dar un solo paso a la vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este episodio. Si llevas tiempo sintiendo que quieres escribir un libro pero no terminas de empezar, preparé un ebook gratuito que te puede ayudar mucho. Se llama Las 5 razones por las que no te asumes como escritor y por eso no empiezas tu libro. No es teoría, es un diagnóstico para que entiendas qué te está frenando y dónde estás parado ahora mismo. Puedes descargarlo en lanzatulibroconexito.com/descarga. Mi nombre es Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.